Señor, esta casa es vieja e incómoda. ¿Dónde quieres que nos reunamos a cenar contigo? Id a la plazuela llamada de los Terceros. Preguntad allí por un grupo de gente buena. Allí es. Dadle este recado. El Maestro dice que su hora está cerca y que va a celebrar la Pascua en vuestra casa con sus discípulos. El 10 de septiembre de 1916 nace en la localidad gaditana de San Roque el insigne escultor Luis Ortega Bru, hijo de Ángel Ortega y Carmen Bru. Se inició temprano en el modelado del barro en el tejar alfarero que su padre poseía en Pasadaonda. Su forma de dibujar y modelar con ambas manos le vendrían de aquellos años de infancia. Desde los 10 años se trasladaba diariamente en bicicleta a la Escuela de Artes y Oficios de la Línea de la Concepción, donde realizaría su formación artística. En 1936 sus perspectivas quedaron rotas por el inicio de la Guerra Civil, que supuso un duro golpe para el joven artista. Nacido en el seno de una familia de ideas liberales, sus padres fueron fusilados y él encarcelado. Le fue conmutada la pena de muerte en tierras malagueñas. Pasados los años de este triste periodo y retomada su actividad artística, Ortega Bru decidió probar suerte en Sevilla, donde le llegaría un primer y decisivo encargo: la talla del Cristo de las Misericordias de la Hermandad del Baratillo, una obra donde demostrará toda su valía. En la capital hispalense conocería a Carmen León Ortega, con la que contrajo matrimonio el 16 de noviembre de 1952. De dicha unión nacen sus 4 hijos: Luis Ángel, José Onésimo, Carmen y Débora. En estos años 50 le vendrían los reconocimientos oficiales. En 1952 le conceden el primer Premio Nacional de Escultura por su obra La Piedad, e internacionalmente recibió un premio en Bruselas con la misma obra. En 1953, por la realización del conjunto escultórico del Traslado de Cristo al Sepulcro de la Hermandad Sevillana de Santa Marta, recibiría la encomienda de Alfonso X el Sabio, declarándose la obra de interés nacional. En 1954 realiza el Crucificado de la Salud de Montesión, viéndose en esta obra el estilo propio del escultor. Denostado por unos y elogiado por otros, Ortega Bru fue en muchas ocasiones un imaginero incomprendido y criticado, lo que propiciaría su marcha temporal de Sevilla. Así, en 1958 se trasladó a Madrid como maestro escultor de los talleres de arte Granda, abriendo posteriormente un taller propio en la capital, concretamente en la calle Prat del madrileño barrio de Vicálvaro. En ese lugar salen obras como Su Cristo para Sevilla, Jesús del Soberano Poder, 1975, Caifás, 1976 y Nuestra Señora de la Salud. Todo ello para la Hermandad de San Gonzalo de Sevilla. En 1975 fue donde se ejecuta la imagen de Judas Iscariote, primera imagen del apostolado de la Hermandad de la Sagrada Cena, siendo su obra póstuma para la Semana Santa sevillana, concretamente el 23 de noviembre. A la composición de nuestro misterio, Luis la denominó La Espantá. Es el momento en el que Ortega Bru quiso reflejar el drama de los apóstoles, de los que le seguían, que dijeron que este no iba a ser el rey y lo iban a matar como a un inocente. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, ¿qué tal? Queríamos hacerte unas preguntas en relación a la ejecución del misterio. ¿Cómo se contacta con Luis Ortega Bru para la realización de la talla de los 12 apóstoles? Pues ante todo quiero decir que estoy tremendamente satisfecho de poder expresarle a nuestros hermanos de la Sagrada Cena
un trozo tan interesante de la vida de la hermandad. Es muy bueno que los hermanos de la Cena conozcan cuáles fueron los entresijos de aquella vida tan difícil en aquellos momentos, tanto para Luis Ortega Bru como para la propia existencia de nuestra hermandad, que atravesó por momentos muy difíciles a partir de aquella época. La Junta de Gobierno se reunió porque entendía que después de la situación en la que se encontraba el apostolado anterior, que era, como todos sabéis, 7 apóstoles eran de Bidón, otros 3 provenían de la parroquia de San Vicente, algún otro salió también de otro sitio que no vamos a decir, y también otro que se hizo con una reproducción de la cabeza de San Juan de Salsillo, pues realmente conformaban un conjunto que no era el idóneo para, digamos, representar la institución de la Eucaristía en Sevilla. Así es que la Junta de Gobierno se reunió, barajamos distintos nombres. Yo recuerdo que la figura de nuestro querido hermano Francisco Rodríguez Porra también aportó sus ideas, pero al final llegamos a la conclusión pues que tenía que ser una figura tan rompedora, tan singular, con tanta personalidad como era el imaginero Luis Ortega Bru. Nos entrevistamos con él, se le expuso la idea, le pareció lógicamente muy adecuada, pero hubo una cosa que fue lo primero que nos dijo: bueno, me estáis hablando del apostolado, pero el Señor también lo haré, ¿no? A esa pregunta nosotros le respondimos que no. Eso la verdad es que en su fondo, aunque no lo expresó, pero no le satisfizo mucho a Luis Ortega Bru. El boceto se presentó en Sevilla en una Junta de Gobierno, estaba muy estudiado, la verdad es que sí, firmó el contrato y decidimos que empezarían con el misterio de una forma paulatina, porque Luis empezó diciendo que a pesar de que iba a ir haciendo la figura una a una, Sí. pero que las cabezas las quería confeccionar todas, porque si a él le pasaba algo, cualquier desgracia, cualquier imposibilidad, algo que Dios no quisiera, pues quedaría el misterio inconcluso, como había pasado la vez anterior con Bidón. ¿En qué se fija la hermandad para contratar al escultor de San Roque? Pensamos algunos que realmente la figura que podía representar con más fuerza, con más vigor y con más en fin, calidad artística también incluso, por supuesto, era don Luis Ortega Bru. Ese fue el motivo y hubo controversias, como pasa siempre, o casi siempre, en la vida de las hermandades. Pero a pesar de eso, afortunadamente salió y preponderó esta idea, salió adelante y fue una satisfacción que creo que ahora las pruebas lo demuestran y lo remachan. Y una anécdota precisamente que ocurrió con Luis Ortega Bru fue precisamente, que no lo he dicho antes pero lo digo ahora, es que cuando vio el misterio terminado, ya no estaba ni en la Junta de Gobierno ni nada, pero ya mis continuadores lo consiguieron, gracias a Dios, pues al rodear los apóstoles con esa vigor, esa fuerza que tienen en sus expresiones, al Señor me dijo Luis Ortega Bru, eso me lo dijo a mí, dice: realmente Jesús llevaba razón, yo no tenía que haber hecho el Señor de la Cena, dice, porque la dulzura que tiene el Señor contrasta con esa amargura, con esa desazón, con esas expresiones fuertes que tienen los apóstoles como hombres que eran, y en cambio el que está en el centro es Dios. Claro. ¿Cómo definirías en 2 palabras la figura de Luis Ortega Bru? En 2 palabras es muy difícil resumir la figura de Luis Ortega Bru. Yo, por una parte, de su entraña misma, diría que era la amargura que vivió, y por otra parte, la inmensa satisfacción de que la obra que ha realizado en Sevilla y fuera de Sevilla perdurará durante muchos siglos. Pues muchas gracias, Jesús, por colaborar. A vosotros. Fernando, buenos días. Buenos días. ¿Qué significó para la hermandad la contratación del escultor Luis Ortega Bru? Cuando la hermandad decide ejecutar un nuevo misterio, pues hace un repaso de todos los artistas que había en ese momento y se decide, después de barajar varios nombres, se decide que sea Luis Ortega Bru. ¿Por qué? Ortega Bru era un hombre que
que últimamente pues en Sevilla, aunque no era muy bien visto por sus compañeros escultores, pero lo que dejó hecho aquí con el misterio de Santa Marta, primero creo que hizo el Cristo de la Misericordia de El Baratillo, luego hizo también un crucificado para Montesión, y se veía la fuerza que este hombre tenía para ejecutar las imágenes. Entonces pues se decide por la junta que presidía Antonio Álvarez Morales que lo haga Luis Ortega Bru. Fernando, fuiste mayordomo. ¿Cómo se pudo sufragar el apostolado? En la primera etapa era mayordomo segundo, luego en el año 77, en agosto del 77, que toma posesión la junta que preside mi tío Tomás Vega, yo entro nuevamente de mayordomo y después de las dificultades económicas que tenía la hermandad con el traslado de Misericordia a los terceros, pues una vez que ya pasan un par de años de esa junta, viene Ortega Bru y su señora, que había escuchado que la hermandad no iba a continuar con el apostolado por motivos económicos. Se habla con ellos y se les dice que esperen un tiempo a que la hermandad normalice sus cuentas, y pasa un tiempo, se firma un contrato con Luis Ortega Bru para ejecutar el resto del apostolado. Entonces pues la hermandad, la Junta de Gobierno en este caso, decide asignarle una cuota o entrega mensual, y todos los meses pues yo iba como mayordomo a entregar esa cantidad con mi novia, acompañado siempre, hoy mi esposa Marinieves Meneses, y en la calle en San Lorenzo, en el barrio de San Lorenzo, íbamos a verlo todos los meses y a entregarle a él una cantidad. Luego con las rifas que hacíamos, que la gente, los hermanos estaban ya un poco hartos de tantas rifas, pero colaboraban con cariño porque el apostolado costaba mucho dinero. También se hacían visitas a hermanos, uno de ellos que recuerdo, el hermano que ha fallecido en este año en mayo, Valentín Álvarez Vigil, nos dio un donativo importante, y en las exposiciones que también hacíamos en la sacristía. Allí un hermano de otra hermandad nos hizo un donativo importante. Quiero también destacar su nombre, que es un cofrade muy conocido en Sevilla, que es Santiago López de Tamayo y Sicardo, que fue hermano mayor de la Hermandad de Jesús Despojado. Y luego, continuando con rifa, nos llevamos casi 10 años para terminar el apostolado. ¿Por qué se dejaron de hacer los apóstoles de talla entera, que solo fueron 3, y los demás de candelero? Bueno, pues estando expuestos en la sacristía, uno de los días llega nuestro capataz entonces, Rafael Franco Rojas, y se queda mirándolo y dice: ¿ustedes piensan seguir haciendo de cuerpo entero los apóstoles? Dice: porque si es así, no va a haber cuadrilla que pueda levantar ese paso. Entonces la hermandad recapacita, lo habla con el escultor y se decide que sean de candelero. ¿Tienes alguna anécdota con Luis Ortega Bru? Pues sí, yo lo veía muy frecuentemente, y en una de las visitas que le hice, pues me dice: Fernando, me tienes que ayudar porque yo no recuerdo los nombres de todos los apóstoles, como por ejemplo San Simón el Cananeo o el Celote. Pues ese lo bautizamos entre los dos.
También San Bartolomé, que fue el último que se hizo, tampoco se acordaba del nombre, y San Mateo, el recaudador de impuestos. O sea que a unos cuantos los bautizamos entre los dos. ¿Y cómo definirías en 2 palabras o cómo describirías el apostolado de la Sagrada Cena en Sevilla? Para mí, espectacular, sublime. Yo creo que es una de las mejores obras que ha hecho Luis. ¿Qué es lo que siente viendo el apostolado en la calle, Fernando? Bueno, pues una satisfacción grande, puesto que tuve que luchar como mayordomo y buscar los medios de ver ese apostolado en el Paso, que cuando vimos en Misericordia el boceto que tenemos ahí en barro, pues yo lo veía muy lejano, pero he tenido la satisfacción de verlo y de disfrutar, porque a mí me gusta el Cristo con sus apóstoles alrededor. Me gusta mucho solo, pero cuando está con los apóstoles, para mí es una cosa que me gusta mucho. Y verlo en ese altar mayor, mucho más todavía. Es imponente. Pues muchísimas gracias, Fernando. Nada. Muy buena. Muy buenos días. Hermano mayor, ¿qué ha significado para la hermandad el apostolado de Luis Ortega Bru? El apostolado de Luis Ortega Bru yo creo que ha sido un antes y después para la Hermandad de la Sagrada Cena. Tenemos que tener en cuenta que incluso en el tiempo coincide con la llegada de la Hermandad de la Sagrada Cena al Templo de los Terceros desde la Iglesia de Misericordia, y ese gran paso importante que dio la Hermandad de trasladarse aquí a nuestra actual casa de la Iglesia de los Terceros, pues digamos que cohabitó con la realización, con el inicio y la finalización del apostolado de Luis. Yo creo que es un punto hacia adelante, de un punto de inflexión que no tiene vuelta atrás, que no tuvo vuelta atrás, como fue elegir a Luis Ortega Bru como autor, sabiendo tanto la capacidad como cómo realizaba Luis Ortega Bru su obra, ¿no? sus imágenes. Y yo creo que ese punto de fuerza, de realismo que aportó Luis al misterio, yo creo que también se lo aportó a la hermandad, porque la hermandad pues, fue muy valiente, como era Luis Ortega Bru con su gubia, fue muy valiente a la hora de venirse a los terceros y dar un paso adelante para formar la iglesia, la hermandad del futuro, la hermandad que estamos viviendo actualmente. Yo creo que también los hermanos también empezaron a creer firmemente en su hermandad, que tenía capacidad de realizar grandes proyectos, capacidad de cambiar las cosas, porque bueno, hacer un misterio de 12 imágenes con el coste económico que suponía, pues para muchísimos hermanos que habían vivido los años de la guerra, los años de la posguerra, pues parecía algo idílico, ¿no? O algo casi imposible. Y yo creo que el misterio provocó que la hermandad tuviera esa capacidad de tirarse hacia adelante y de acometer grandes proyectos, lo cual no ha dejado de hacer desde aquellos años que llegamos a los terceros y que acometimos la obra de realizar el misterio. ¿Qué le falta al apostolado? Al apostolado, ¿qué le falta? Bueno, yo también se puede considerar perfectamente que el apostolado nunca le ha faltado nada, porque el apostolado tiene tantísima fuerza estética, tantísima fuerza teológica, que solo con verlo es suficiente, ¿no? Como he dicho anteriormente, la hermandad siempre está buscando mejorar, siempre está buscando acometer nuevos proyectos, y actualmente pues la hermandad también se está estudiando y está pensando en realizar mejoras, no solo en el apostolado, sino en aquello que rodea al apostolado. En este caso, pues como todos sabemos, es el paso de misterio, de la Sagrada Cena, que debemos acometerlo también porque tiene una edad importante, va cerca del centenario, y también necesita esa reforma, pues para que el apostolado también respire un poco, ¿no? Todo desde el propio boceto que hemos podido ver que realizó Luis y que está hoy en la mesa de cabildo de la Junta de Gobierno de la Sagrada Cena, como en sus propios dibujos y también en la lógica, vemos que el apostolado necesita espacio.
necesita espacio para que las imágenes respiren, para que los diálogos que Luis diseñó y pensó se puedan llevar a cabo, donde también nosotros, los propios espectadores, por llamarlo de alguna manera, podamos ver y disfrutar en la plenitud el misterio, y por supuesto para que también el Señor de la Sagrada Cena tenga mejor vista y mejor visión para sus fieles y espectadores en el paso, ¿no? También podemos barajar, y estamos barajando la posibilidad de cambiar los ropajes actuales del misterio, entre otras cosas porque los ropajes son de 1982. Desgraciadamente se han mojado alguna que otra vez, por lo tanto es necesario acometer ese cambio de ropaje, y en eso estamos estudiando cómo hacerlo, buscando las razones y los motivos que nos lleven a realizar unos ropajes adecuados para el misterio de la Sagrada Cena. Define en 2 palabras la figura de Luis Ortega Bru. Valiente y enigmático. Me explico. Valiente porque bueno, toda su obra es una obra valiente. Pero cuando todos nos acercamos al misterio de la Sagrada Cena, nos acercamos al apostolado, es cierto que nos llama la atención la fuerza, el vigor que tienen las imágenes, ¿no? Y yo creo que para acometer esa obra había que ser muy valiente porque son imágenes con manos grandes, con cabezas grandes, cuerpos grandes, de lo que eran pues pescadores, la mayoría de los apóstoles, y entonces pues lo refleja así, ¿no? Y también refleja pues unos llaman la sorpresa, otros llaman el miedo de lo que significa la Sagrada Eucaristía para esos 12 apóstoles que todavía no habían recibido el Espíritu Santo, y por lo tanto todavía no tenían ese conocimiento teológico de lo que es la Eucaristía, ¿no? Entonces ellos sí sienten el miedo o la sorpresa, y yo creo que lo expresa muy bien y de una forma muy valiente en el misterio. Y enigmático porque era un personaje enigmático para muchos de los sevillanos que hemos conocido su obra. Por la edad ya, pues evidentemente muchos lo conocemos o lo han conocido por los libros, o por fotografía, o por reportajes como este que se está realizando. Pero sí es cierto que esa figura menuda, ese hombre menudo y callado que nos han trasladado nuestros mayores, que era Luis, pues tenía un cierto sentido de enigma, porque como es una persona tan enjuta, pequeña, podía ser capaz de realizar esa obra tan magna, ¿no? Entonces eso tiene un enigma que evidentemente muchos pensamos que los artistas tienen un don, ¿no? Y precisamente Luis tenía el don de saber expresar pues todo lo que tenía en su mente, en su forma de pensar sobre, en este caso, sobre la Eucaristía, pues lo trasladó perfectamente, y eso no deja de ser un enigma. Nos comentó nuestro hermano Jesús Crea que cuando se le propone hacer el misterio, obviamente él quería hacer el Señor, y una vez que se presenta el misterio junto al Señor de Sebastián Santo, le afirma que la hermandad está en lo cierto, en no cambiar el Señor. ¿Cómo ven la composición? ¿Le falta al Señor de la Cena haber salido de la gubia de Luis Ortega Bru, o tal y como está es perfecto? Vamos a ver, eso es un tema que tú... A título personal. No, aparte de título personal, pero yo me pongo también en la postura de Luis, ¿no? Yo creo que Luis Ortega Bru pues tendría sus dudas o tendría sus deseos y anhelos de haber realizado el Señor de la Sagrada Cena. Lo que pasa que Luis Ortega Bru, como le pasa también en otros misterios, en otros pasos, todo conocido como de Santa Marta, choca, que no es que chocara personalmente, sino que él choca con la pared que significa la obra de Sebastián Santo, ¿no? La obra de Sebastián Santo no la vamos a descubrir, y la hechura del Señor de la Sagrada Cena no lo vamos a descubrir de ninguna de las maneras, todos lo sabemos. Entonces, claro, ¿a él le hubiese gustado realizarlo? Sí, por supuesto. A algunos hermanos de la Sagrada Cena le hubiese gustado que lo hubiese realizado para que estuviera más acompasado con la estética del realismo que llevaba, o del ultrabarroco que llevaba a gala y Ortega Bru. Pues supongo que habría algunos, pero que era casi unánime que el Señor de la Sagrada Cena es el que es, y no se iba a cambiar aunque se hicieran el apostolado que lo acompañara. Eso era más que evidente. Y a título personal, bueno, yo lo tengo muy claro.
entre otras cosas porque yo me he criado con el Señor de la Sagrada Cena, o sea, yo no he conocido otra cosa. Yo puedo entender que en aquellos años, en los años 70, hubiera hermanos que se lo pudieran plantear, entre otras cosas pues porque el Señor de la Sagrada Cena en el año 75, digamos cuando comienza la obra de Luis, el Señor de la Sagrada Cena tenía 20 años. Entonces había hermanos que habían vivido muchos años de vida de hermandad con el Señor de Gutiérrez Cano que con el de Sebastián Santos, y por lo tanto pues, no se puede haber alguien que se lo pudiera plantear, pero yo creo que era tan evidente, ¿no? Era tan evidente que la imagen del Señor de la Sagrada Cena no se debía ni se podía cambiar, ¿no? Porque bueno, sí, que era diferente estéticamente o escultóricamente a la obra de Ortega Bru, sí, pero bueno, también la imagen del Señor de la Sagrada Cena representaba y representa al Hijo de Dios instituyendo la Eucaristía, que tiene una imagen que tiene muchísima unción, con su mirada alta, con su dulzura, y se antepone pues a las imágenes de Luis, del realismo, del ultrabarroco, en donde pues representa a esos hombres rudos de la Judea de aquella época, aquellos pescadores que evidentemente no se pueden asimilar estéticamente a la imagen del Señor. Por lo tanto, yo creo que las dudas se disiparían rápidamente, y hoy en día, bueno, pues no cabe. Yo puedo entender a Luis su desazón, su pena de no poder haber realizado o haber culminado el misterio de la Sagrada Cena, como si culminó, por ejemplo, o inició en la Sagrada Cena de Jerez, pero bueno, no pudo ser por razones obvias. Luis se volvió a topar, ¿no?, de forma figurada, porque todo nos consta que como persona no tenían el más mínimo problema a topar con la obra de Sebastián Santos, como ya pasaron en otros pasos, ¿no? Pero bueno, hoy en día es impensable. Pues muchísimas gracias, hermano mayor. Gracias a vosotros por este trabajo.